Buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo Centaurus, integrados por Naila Tabasco, Karen Gabriela Solís, Alejandra Fuentes y su servidora Karina Camacho. Nosotros les hablaremos de la evolución histórica de la Constitución mexicana de 1824 hasta la actualidad. A continuación les hablaré de la evolución histórica de México de 1824 en la actualidad. El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. La creación de esta Constitución Federal se dio tiempo después de concluir el primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide y que México se declararía una nación independiente. Entonces se estableció un gobierno provisional que convocó a un Congreso Constituyente. Se unió el 5 de noviembre de 1823 y 2 días después, el 7 de noviembre, celebró su instalación solemne. ¿Qué pretendía el Congreso? El Congreso pretendía tratar de conciliar las tendencias políticas existentes y después de varios debates se aprobó el 14 de enero de 1824 el conocido llamado Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en las cuales se establecieron las bases fundamentales para la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en esa fecha, que terminó de manera definitiva la vigencia de la Carta Española de Cádiz de 1812. Debido a lo anterior, el 1 de abril de 1824 se inició el proyecto de Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue aprobada el 3 de octubre, promulgada el 4 y publicada el 25 del mismo mes, teniendo como título Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de 1824 se conformó por 7 títulos y 171 artículos, y embosó una mezcla de antecedentes, es decir, una combinación de lineamientos provenientes tanto de la Constitución liberal española. Yo le doy el tiempo a mi compañera Alejandra Fuentes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Alejandra Fuentes, pertenezco al grupo Centauros y yo les hablaré sobre algunos antecedentes de la Constitución Federal. La Constitución de 1824 tuvo un claro antecedente en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Este documento jurídico sirvió para comprometer formalmente a los gobiernos distintos estados soberanos que se formaron tras la disolución del primer imperio de México, a construir una nación unida federal, representativa y dotada de una división de poderes. Este documento se firmó el 31 de enero de 1824 y contenía los fundamentos de la futura Constitución.
Disuelto el primer imperio de México en 1823, se formó el Supremo Poder Ejecutivo, que convocó a un Congreso General Constituyente con la misión de redactar una constitución que le otorga a la nación mexicana la unidad que estaba perdiendo y le confiriera una forma de gobierno republicana. Entre los sectores que participaron en las reuniones se expresaron dos tendencias, federalistas y centralistas. En 1835, luego de ganar las elecciones de la fuerza conservadora, procedieron a la remodelación del Estado mexicano a favor de un modelo centralista durante la presidencia interina de Miguel Barragán. El Congreso suspendió el orden federal en 1836. La Constitución de 1824 fue reemplazada por las 7 leyes que convertían a los estados federados en departamentos administrados por gobernadores nombrados por el gobierno nacional. El conflicto fronterizo entre la República de Texas y los Estados Unidos mexicanos ocasionó poco después de la intervención estadounidense en México un enfrentamiento bélico que culminó con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano a manos de los estadounidenses y que fue uno de los motivos de la restauración en 1846. La Constitución de 1824 por el presidente interino José Mariano Salas. Esta segunda República Federal se rigió por la Constitución de 1824 hasta que un nuevo Congreso Constituyente promulgó la Constitución Política de la República de 1857. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención. A continuación, hablaremos acerca de la evolución histórica de la Constitución mexicana. La evolución de la Constitución mexicana consta de 3 constituciones. La primera, que es la Constitución de 1824, la cual fue la primera constitución mexicana y fundó a México como una república federal, definiendo la estructura del gobierno como un poder ejecutivo central y estados federados con sus propias constituciones. La segunda constitución fue la de 1857, la cual fue promulgada durante la presidencia de Ignacio Comonfort y desarrolló importantes reformas, incluyendo la separación de la Iglesia y el Estado y la abolición de la esclavitud. Sin embargo, esta constitución condujo a la Guerra de Reforma, dándonos al día de hoy del conocimiento de las leyes de reforma, las cuales fueron la Ley de Juárez de 1855, la cual suprimió los fueros del clero y del ejército. La segunda, que fue la Ley de Hierro de 1856, la cual obligó a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. Por último, tenemos la Ley de Iglesias, la que fue en 1857, la cual prohibió el cobro de derechos y obtenciones parroquiales. Por último, tenemos la Constitución de 1917, que es la Constitución actual de México, la cual fue promulgada durante la Revolución Mexicana y desarrolló un marco legal más progresista, que abordaba cuestiones como la propiedad de tierras, los derechos laborales y la educación. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Karen Solís y les hablaré de las reformas posteriores a la Constitución Mexicana de 1917. Reforma de 2011. En 2011 se llevaron a cabo reformas constitucionales importantes que afectaron la justicia penal, los derechos humanos y el sistema de seguridad pública. Esta última se vincula con los derechos humanos para obligar a las autoridades a promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo momento la protección de las personas. Reformas de 2013. En 2013 se llevaron a cabo reformas que generaron un nuevo modelo de mercados en el sector energético, el cual busca mantener la propiedad de la nación
modernizar y fortalecer sin privatizar. Reformas de 2019. En 2019 se realizaron reformas relacionadas con la creación de la Guardia Nacional. Esta para sustituir a la Policía Federal. Reforma Laboral 2019, el cual busca libertad y democracia sindical. Se garantiza el derecho de libre afiliación, la autonomía de los sindicatos y la prohibición de todo acto de injerencia en su vida interna. Y como conclusión, la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció el sistema político federal y como fin el carácter independiente del país, y estableció importantes reformas, incluyendo la separación de la Iglesia y Estado, y la abolición, reformas posteriores de 1917 y en la actualidad reformas del 2011, reformas constitucionales como afectando la justicia penal y el sistema de seguridad pública de México. 2013, reformas aperturando el sector energético mexicano. 2019, reformas con la creación de la Guardia Nacional. Gracias por su atención.